Listo, estamos grabando. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de La Raíz Podcast. Hoy estoy con una invitada nueva de Pérez Celedón. Tenemos a Andrea Romero Barbosa, quien es comunicadora de la revista Tardearte Cultural. Tal vez por ahí la han visto, que es una revista digital que promueve emprendimientos, promueve arte y promueve demás actividades acá en el cantón de Pérez Celedón. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de su historia, de cómo iniciaron, de todo el proceso que han tenido para llegar a tener la revista que tienen hoy. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Isaac. Muy contenta de estar acá en su espacio, La Raíz Podcast, que por ahí he visto algunas entrevistas muy bonitas. De verdad que es maravilloso poder contar con este tipo de espacios para conocer más de proyectos del cantón. Gracias, esa es pues la idea, ¿verdad? Dar a conocer un poco, pues ahorita iniciamos con con proyectos turísticos, que fue como el convenio que hicimos inicialmente con la MUNI, pero ahorita el convenio terminó, entonces estamos más bien pensando en artistas, en creadores de contenido y en promover más bien como estos esfuerzos que se están haciendo, que creo yo que es más difícil de visibilizarlos Claro. que el turismo y demás, que se les ha metido mucha política pública, que está bien, está buenísimo, pero sí, entonces estamos trabajando un poquito más en ese tema. Y también quiero darte las gracias a vos antes de que empecemos, porque en otras ocasiones me has invitado al programa de Tardearte, no tanto como para proyectos personales, pero sí como para proyectos que hemos desarrollado en la comunidad y demás, y eso siempre se agradece un montón porque cuesta encontrar a veces espacios para promocionar esas actividades, y de verdad que Tardearte ha sido una ayuda enorme en todos estos proyectos que hemos realizado. No, con muchísimo gusto. Siempre nos encanta poder compartir el espacio con usted, hablando justamente de eso, de proyectos en su comunidad, y para eso es el espacio. Y bueno, para apoyarnos, creo yo. Claro, claro, eso es lo que hay que hacer, apoyarnos entre todos. Andre, cuéntanos un poco quién era Andre de niña, cómo fue esa infancia, dónde creció, cómo era esa Andrea de 7 años, De por decir algo. 7 años. Esa Andrea era pues todo un caso en el sentido de que era sumamente tímida, muy, muy tímida, y como muy insegura, muy temerosa de muchas cosas. Okay. Entonces, era esa Andrea muy callada, siempre muy aplicada en el estudio. Eso sí, me gustó toda la vida estudiar. La niña de los plumones eran, Sí, más o casi, no, menos. yo aspiraba a ser la niña Ok. de los plumones. Había una Sí, compañera había una compañera que sí que era. estaba, sí, Ok. sí, sí. Pero en lo otro sí era sumamente como muy en lo mío, estudiando y Ujú. eso. Y muy tranquila, pero sí sumamente tímida. Entonces esa era Ok. Andrea de la escuela, esa era. ¿Y con qué se entretenía Andrea, digamos, fuera de la escuela o fuera de como esos ambientes sociales, como en su casa? ¿Se acuerda qué Ajá. jugaba o qué hacía para entretenerse? Bueno, no era como una niña así tan activa de pasar jugando en Ujú, bicicleta o ujú. andando en bicicleta, pero sí jugaba mucho con mis primas, Ok. que eran como de mi edad. Entonces teníamos ahí pues nuestros juegos, o de pronto si teníamos, no sé, muñecas o jueguitos ahí como que nos regalaban. Y con mi hermano, especialmente mi hermano menor, como somos prácticamente de la misma edad, con él sí compartía mucho. Entonces era Ok. como jugar, o ya sean videojuegos o algún jueguillo ahí en la casa o algo así, pero sí, más como en familia era. Ujú. Escuché una vez una historia, no recuerdo si la contó usted o la contó Pablo, Ujú. su hermano, de que crecieron también muy en el teatro, como Sí, que muy regularmente estaban por ahí detrás de cámaras en el teatro ajá. porque su mamá es actriz. Sí, sí, de hecho, dicen, no sé, que me incluyeron en una obra cuando yo tenía como 6 meses, Oiga, porque había un bebé en la obra, que es la del ajá, chispero, y entonces al final sale un bebé, pero normalmente usan como algún muñequito o sí. algo, ¿verdad? Y aparentemente me llevaron a mí porque tenía como la edad para estar ahí, pero obviamente yo no me acuerdo. Y sí, desde prácticamente nacimos viendo teatro y estando cerca de los ensayos y todo, mi Ujú. hermano y yo. Como le digo, al ser como de la misma edad, siempre nos andaban juntos para todo lado, y crecimos en ese ambiente de ¿Y teatro. qué diferencia tienen ustedes de edad? Yo soy mayor un año, Un año. sí, un año que Ujú. Pablo. Ah, es poquito, sí. Tienen como, a mí me pasa muy parecido con mi hermano, que tenemos 2 años de diferencia. Sí, Entonces yo, todas mis historias de infancia que recuerdo son con él, todos los juegos, sí, las veces que nos peleábamos con algún vecino, o tortas que nos jalábamos, total. casi todas eran con él por la misma... Sí, de hecho yo digo que es la persona a la que yo más he visto en toda mi vida, Ajá, literalmente, porque ajá. compartimos, bueno, no solo la crianza, sino la escuela, el mismo cole, la Ujú. misma universidad. Tardearte, él estuvo mucho tiempo también conmigo. Entonces sí, creo que es la persona con la que más recuerdos puedo tener. Ajá, 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 sí, de fijo, Sí, 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 sí. qué bonito. André, ¿y qué hacía, qué hacían ustedes antes de que empezaran tardearte? ¿Qué sé yo, como
¿cómo fue ese último año antes de decir, arranquemos Tardearte? ¿Qué proyectos hacían o en qué trabajaban que los llevó Ok. a iniciar este proyecto? Bueno, eso fue, iniciamos con Tardearte en el 2017, entonces sería en el 2016, mi hermano estaba todavía estudiando en la universidad, bueno, yo también terminando lo mío, ¿Vos qué estudiaste? yo estudié administración con énfasis en finanzas, Ok. sí, y él estudió inglés, entonces los dos estábamos como en lo mismo, terminando la carrera, y en lo que es comunicación, no teníamos un proyecto en concreto en ese momento, porque habíamos salido justo ese año, en el 2016, de Radio Sinaí, que tuvimos un programa ahí 4 años Ok. en Sinaí, igual familiar. En el ¿Ustedes 2016 dos o con su mamá con mi también? mamá, Ok. sí, con mi mamá, Pablo y yo. Y entonces, como a mediados del 2016, finalizamos ese proyecto en Sinaí y nos quedamos ahí como unos mesecitos nada más como colaborando en mi caso en Radio Cultural, en el programa de mi papá que tenía en ese momento, y Pablo también iba por ahí a colaborar a ese espacio. Entonces como que eso era lo que hicimos previo Ujú. a lo que es Tardearte, como tal vez acercarnos un poquito más a Radio Cultural a través de este espacio Como, de mi papá. ok, o como ofreciendo trabajo voluntario y esas cosas y... Sí, era más como que mi papá decía, bueno, no sé, que tal vez queríamos ir a un programa ahí como era un programa de opinión, entonces como a ayudarle ahí a entrevistar o simplemente Ok. comentar un tema entre mi hermano y yo y él y mi Ujú. papá, entonces era como, si queríamos llegar íbamos y así, entonces ya nos Ok. empezaban como a ubicar un poquito más a Pablo y a Ok, mí. y este programa en Radio Sinaí, ¿cómo era? ¿De qué trataban? Era un formato muy diferente a lo que es Tardearte, era más cuadrado en muchas cosas porque eran las listas del hospital, del estado de pacientes. Ok. Entonces era dar el reporte de cómo estaban los pacientes, si ya habían salido, si Ujú. estaban mejor y todo eso. Era como más informativo. Ujú. Y así estuvimos 4 años, ¿verdad? Entonces sí era como siguiendo más ese formato. Y ahí aprendieron el tej y maneje de lo que son las cabinas y controles de radio y Sí. eso, o eso lo llevaba alguien más. Bueno, lo que eran los controles, sí había una persona encargada de eso que era Ujú. propiamente elaborada para la radio. Mi hermano mayor trabajó de hecho todo ese tiempo también como controlista. Entonces Ok. muchas veces hicimos programa ahí nosotros en Sinaí y el controlista era mi hermano Era su mayor, hermano. Ujú. Andrei. Tenía monopolizada Sí, sí, total. la radio. Fue una época así como de todos los Romero, Barbosa, todos ahí metidos. Pero fue muy bonito. Y sí, aunque no manejábamos los controles para los programas, sí aprendimos un montón de cosas. De Ujú. cómo monitorearse, del volumen, de que aquí, que allá, Sí, como hablarle eh, al cómo micrófono, hablarle al acostumbrarse a micrófono. escucharse también, porque en radio se usa mucho el Sí, audífono. exacto, como acá. Al principio es como Ajá. muy raro para uno, pero ya después más bien es como lo necesito Sí. irme, ¿verdad? Sí, que al inicio, por ejemplo, en el podcast, Alban, que es el dueño del estudio, Ajá. me dice, ¿usamos los audífonos? Y yo le dije, no, porque las personas invitadas eran generalmente señores y señoras de comunidades. Y yo dije, tras de que le estoy poniendo un micrófono y lo estoy poniendo frente a una cámara, ponerle los audífonos y que se escuchen ellos mismos, quizás que es... Es mucho cambio, sí, es Sí, sí, mucha, de momento de entrada es como... sí. Y ahora pues cambiamos micrófonos, Ujú. equipo y eso. Yo dije, no, usemos los audífonos porque le da Ah, es una cierta experiencia seriedad. diferente, Sí, totalmente, sí. totalmente. Em, ¿Y en qué momento deciden hacer Tardearte? Decidimos hacer Tardearte y siempre lo diré, yo creo, porque bueno, habíamos estado colaborando en el programa de mi papá, entonces don Mauricio Mata, que en ese momento era el director de la Ujú. emisora, ya como que nos ubicaba de ahí y un día nos dice, ¿por qué no se hacen un proyecto de ustedes, su hermano y usted? Y nosotros di como de qué, lo que quieran, ahí el espacio está, ahí lo hablamos, lo negociamos, no sé qué, él sumamente dispuesto a ayudar a un par de jóvenes que no conocía Ujú. y que solo nos conocía a través de nuestro papá y eso, pero nos dio como la libertad de decir el formato que quieran, en el horario, ahí los acomodamos. Y entonces ahí en familia comenzamos a preguntarnos, bueno, estaría lindo, porque de ahí como tener ya otro proyecto radial, pero con una línea totalmente diferente a la que se venía trabajando. Claro. Entonces comenzamos, como dicen, a pelotear ideas, a ver qué, y llegamos a la idea de una revista cultural, que Ujú. es Tardearte. Ok. ¿Y cómo fueron esas primeras entrevistas o cómo fue ese acercamiento con la gente, digamos? Porque hoy se dedica mucho a entrevistar artistas y he visto como artesanos, Ajá, emprendedores. emprendedores y demás. ¿Al inicio fue también esta misma línea, o se ha mantenido la línea, digamos? ¿O al inicio fue como
variando o mutando, ha ido mutando en el proceso? Es interesante porque uno comienza un proyecto con una idea, tal vez, bueno, es el pasado, y ya conforme pasan los días y los programas y las entrevistas, uno va ajustando el formato porque es muy diferente lo que yo planeo a lo que muchas veces es en la realidad. Entonces nosotros, Pablo y yo dijimos, bueno, hagamos un programa de 1:30 los sábados en la radio, donde la primera media hora va a ser para hablar y compartir música de algún artista ahí, de Héctor Lavoe, ¿verdad? O de, ¿cómo se llamaba? Jara también. O de algún músico en especial, y la otra siguiente media hora va a ser como de algún poeta, tal vez de ese país o que tenga conexión con ese tipo de música, y la otra media hora final de una entrevista con alguien también como que tenga relación al tema. Entonces tratamos de estructurarlo mucho al inicio, funcionó algunos meses, pues sí era muy desgastante, ¿verdad? El estar buscando, bueno, que la poesía tenga sentido con la música y con la entrevista. Y sí, mucha preproducción. Mucha preproducción. Y bueno, en el camino a los meses ya pasamos de 1:30 los sábados a 1 hora entre semana por cambios de horario, y de 1 hora entre semana a 1 hora todos los días, de lunes a viernes. Entonces sí, digamos que en menos de año y medio cambió mucho el formato. Y eliminaron esta parte de las canciones y de la poesía. Sí, más bien decidimos como, bueno, hacemos entrevista y podemos incluir unas canciones ahí como en los cortes, o empezar con una canción y luego la entrevista, leer poesía si queremos también. Entonces como hacer una mezcla y como que fuera más fluyendo según el tema y el entrevistado. Y lo de la transmisión en Facebook, que creo que ahí es donde ha estado el éxito rotundo de Tardearte, ¿inició desde el inicio o lo incluyeron después? Después, y eso fue para mí sumamente raro, fue todo un reto porque como a los 8 meses de estar haciendo Tardearte solo por radio, nos dice Mauricio justamente, ahí tenemos una camarita, y nosotros, mira, hay una cámara ahí, úsenla, sería bueno que hagan transmisiones por Facebook. Él fue la primera persona que nos dijo, háganlo, lleven el programa por el Facebook también, si no, no se nos hubiera ocurrido, yo creo. Qué interesante, porque por lo general estas ideas de digitalizar los proyectos vienen de gente natural, o normalmente vienen de gente más joven, ¿verdad? Sí. Y en este caso Mauricio es un señor, ya yo lo conozco, digamos, y es como... Sí, como que uno no se lo espera, pues, que sea más bien un señor o alguien que no es nativo de esta, porque nosotros prácticamente somos nativos de esta era, de esta parte, de esta era. De esta era digital. Claro, y es que creo que él tiene como este interés ya muy de él, muy natural por todo lo que son tecnologías y aplicaciones. O sea, él es como muy carga en esa parte. Y siempre ha buscado como innovar y hacer las cosas diferente por ese lado, y entonces sí, él nos motivó a tener un programa, a pasar no solo de radio, sino también a Facebook, a redes sociales, a que nos viéramos, que la gente nos conociera, y sí, totalmente, siempre voy a estar agradecida con él por eso. Sí, don Mauricio me ha dado a mí también el espacio en algún momento que estaba con el emprendimiento de la Ruta de Calderón, y también nos dio el espacio, y incluso a mí un compañero nos dijo también que tuviéramos un espacio de la radio, pero eran en línea, porque estábamos en plena pandemia. Y yo vivo allá en la jungla y el internet no fue posible. No nos dio. Recuerdo que lo único que hice fue como hacerles un video. Pensamos en hacer videos de consejos para emprendedores. Yo estudié negocios también, entonces yo dije, pues ahí puedo ir sacando algo, pero igual era lo mismo. Yo podía grabar el video en la casa con un audio y una imagen decente, pero a la hora de enviarlo duraba 3 días en irse el video y llegaba todo pixeleado. La calidad se perdía. Sí, total. Sí, y ya al segundo, tercer video ya yo no sabía de qué hablar, porque tenía pocos meses de estar emprendiendo. La verdad es que la carrera tampoco le enseña a uno como temas de emprendimiento, le enseña más como a nivel corporativo y a nivel de empresas grandes, y como que le ponen a uno mucho ese chip de ir a trabajar a una empresa, y muy poco se ve el tema de emprendimiento. Entonces ya yo al tercer video ya no sabía ni qué decir. Se quedó sin material. Sí, yo hablando de pegarle poemas a un arroz con leche ahí. Sí, me quedé sin material muy corto. Yo dije, no, esto de los emprendimientos me gusta, pero vamos a dejarlo para más adelante cuando haya un poquito más de calle. Sí, pero sí, don Mauricio, me parece a mí que ha sido una ficha clave en generar incluso bastantes proyectos acá en Pérez también desde esa línea de la comunicación. Claro, sí, para mí ha sido todo un ejemplo. He trabajado con él muchas veces y siempre aprendo mucho de lo que él me enseña, y bueno, ha sido también
una pieza fundamental para Tardearte. Siempre que hemos hecho tal vez un documental o algún material para YouTube, él lo comparte en sus programas y en sus plataformas. Entonces, ese tipo de apoyo de compañeros de medios de comunicación también se agradece muchísimo, por supuesto. Claro. Escuché también una vez que vos trabajabas en Estrella del Sur. Estuve un tiempo, unos meses, en el periódico Estrella del Sur con don Efraín Sánchez. ¿Y qué hacían ahí? Yo Ahí, en algún momento fui fan de leer Estrella del Sur. Sí. Sí, es un gran medio de comunicación. La verdad. A nivel cantonal tiene buenas historias. Claro, más de 30 años de trayectoria. Eso pasó porque, vamos a ver, yo estudié carrera de administración, entonces me identifico perfecto con lo que dijo, de que le dan a uno el chip de vaya a trabajar para una empresa y no, o sea, no tanto emprender. Entonces, bueno, yo me gradué, trabajé en una empresa acá del cantón también unos meses, me quedé sin trabajo porque ya la plaza, ¿verdad? No estaba disponible, y entonces me dice mi mamá un día que estaba viendo el programa de don Efraín, de Un Café Con, en Canal 14 en ese momento, y como que estaba hablando, ¿verdad? De eso, creo que era que necesitaba a alguien, o sea, como contar con un colaborador. Entonces me dice, ¿por qué no manda usted? Y yo, pero el señor no sabe ni quién soy yo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer yo? Yo no soy periodista. Y entonces ella me animó como a, mande, no hay nada que perder. Envío mi currículum, el correo, me sorprende que me responda, porque uno estaba en esa época en la que manda currículum y nadie le responde. Y él me respondió muy atento. Yo le dije que yo era hija de Maynor Romero como para generarle un poquito de confianza. Y entonces me dice, llega a la oficina tal día a una entrevista. Y llegué y él comenzó a preguntarme un poquito como de mi paso en comunicación y mi experiencia. Y terminando la entrevista me dice, hay una conferencia de prensa aquí en el hotel, ahí a la par, de la oficina. Vaya a la conferencia, tome nota y hace escribe una notita, la reviso y le digo. Y fui, o sea, así literal me dijo, gracias, vaya. O sea, me levanté de la entrevista, fui a la conferencia de prensa y ahí tomé notas, redacté algo ahí más o menos con todo el miedo del mundo y le gustó. Obviamente me corrigió, pero le gustó, le presenté una nota de la trayectoria de mi papá también, que creo que eso también le gustó mucho a él, la forma en la que la redacté, y entonces me contrató. Yo con 0 experiencia en lo que era redacción, así como tipo ya de periódico. Sí, porque es muy diferente a escribir un poema o escribir un trabajo universitario. Sí, que siempre me ha gustado escribir, tengo como ese lado ahí de que me gusta tirarme ahí mis escritos de vez en cuando, pero nada más, no así como de, y según dijo fulanito de tal, y aseveró que eso no. Y aprendí muchísimo con él en los meses que estuve trabajando por ahí. ¿Y trabajabas en redacción? En redacción, iba a las actividades, a las conferencias de prensa, o a alguna actividad de tal cooperativa o lo que sea. Entrevistaba gente, grababa y luego escuchaba las grabaciones y comenzaba a redactar. Él la revisaba, le ayudaba mucho también como a montar ciertas cosas de pronto ahí en el periódico, y eso era lo que hacía, entrevistar y redactar notas. Ok. Y a nivel personal, me llamó la atención eso de que escribías, que me lo imaginé, porque sé que, bueno, Pablo escribe mucho y es un ávido lector. Es alguien que de hecho siempre le ha admirado mucho eso a Pablo, porque a mí me gustaba mucho la lectura de niño, pero tuve tan malos profesores en el colegio que me desincentivaron todas las ganas de aprender en el colegio, que es algo que yo le critico mucho al sistema educativo actual. Después, por dicha, retomé un poco en la universidad ya el tema de leer y escribir y todo eso, y como que logré recuperar un poco como esa curiosidad, pero sé que por lo menos Pablo, me imagino que eso al pasar tanto tiempo juntos se le pegó un poco. Sí, yo no sé de dónde vendrá eso, creo que de todo lado de la familia, no sé, tenemos ahí a mi tío, a mi papá, que siempre les ha gustado escribir, y Pablo sí tiene razón, él es muy de poesía, le encanta leer y escribir, y yo que recuerde desde la escuela me gustaba mucho leer. Iba y me metí a la biblioteca a leer, entonces desde ahí como que ya la parte de la ortografía creo que la pulí mucho solo leyendo, y me gustaba escribir. Entonces creo que en la escuela, como a los 10 años, creo que gané como un segundo, tercer lugar, no me acuerdo, en algún concurso que hicieron creo que era cuento. Y ahí me di cuenta que me gustaba escribir, pero siempre ha sido como algo que utilizo cuando estoy o muy contenta
o sumamente preocupado, triste y escribo lo que siento. Y casi siempre es para mí, digamos. Lo guardo para mí, me gusta repasar lo que escribo, me encanta, digamos como, ay, qué bonita esta frase que usé o esta idea. Entonces es muy liberador para mis emociones y cuando ya algo me gusta mucho y digo, bueno, no es tan comprometedor publicarlo, lo publico, digamos, en redes sociales y a la gente creo que le gusta porque me han dicho que les gusta, pero sí, ha estado ahí como presente la escritura, pero así como de una forma muy amateur, muy... Que vacilo. A mí me pasa muy parecido, yo me gusta usar la metáfora de que para mí la escritura es como una vomitada. Ajá. Porque, o sea, si yo estoy muy triste o estoy, como dice usted, muy alegre o preocupado por algo, lo que busco es escribir. Entonces, cuando escribo es como... sí, todo ahí tiro y sale un montón de cosas. Y de ahí han salido canciones, han salido poemas, han salido ideas para campañas o algo. Pero sí hay un montón de varas que van quedando ahí, ¿verdad? Yo llené en la universidad, que era cuando me pasaba mucho como eso de no sé, como estaba en un ambiente muy externo, muy alejado de familia y de gente querida y en un ambiente que a veces se volvía muy hostil porque estaba muy metido en política, llené una libreta de cosas que de hecho un poco de eso fue lo que leí una vez que me invitaron a leer poesía en Tarde Arte. Ajá. Sí, lo cual no me siento orgulloso porque... ¿Por qué? Porque recuerdo que los primeros 2 poemas que leí, todo bien, y el último que leí, no sé por qué, tenía uno preparado y volví la hoja y había otro poema, pero era una cosita así toda mal redactada, no tenía rima, no tenía nada, y yo dije voy a leer esto y eliminé el poema, el otro que ya estaba trabajado, tallereado y pulido claro, un poquito, sí. Que ya lo leía en recitales de poesía y demás a veces. Leí la espalda y leí ese otro y yo después decía que nadie vea ese video, que nadie vea esa vara, porque qué vergüenza. Y uno deseando que lo vieran, más bien, así como que sí, tenga mucha reproducida. Sí, probablemente no iba a pasar porque quién va a querer verme a mí, digamos, ahí. Pero sí, yo recuerdo y siempre, a veces me atormenta y yo es como, ¿por qué dije eso en Tarde Arte? pasa, sí, que sí, dice, sí, y incluso aquí me ha pasado que hay videos a los que yo no quiero entrarle a editar porque yo digo, uy, a mí me parece que yo dije una vara que no tenía que decir en ese video. Ya después editando digo, no es tan malo. No estuvo bien, estoy de acuerdo con lo que dijo el Isaac de ese momento. sí, pero son cosas que quedan también de eso. Sí, si no, por dicha está la edición. Sí, mágica edición. Mágica o Premiere. sí. Bueno, André, y ok, iniciaron con este proceso de hacer como canciones, poesía y un invitado, y después cambiaron. Cuando pasó a 1 hora, me imagino que lo cambiaron ya solo a entrevista. Entrevista y música. Y muchas veces la entrevista era con música porque era que iba un Jacob Ortega y con su guitarra y tocaba, un Armando Jiménez y tocaba, un Chino Mora, qué sé yo. Grandes amigos, por cierto, de Tarde Arte. Shout out a todos. Sí. y entonces era bonito, bueno, contaban ahí alguna pieza y demás. O nosotros compartíamos alguna canción de artistas de aquí porque, primero porque nos encanta la música de acá y segundo también en Facebook está el problema el detalle de los derechos de autor también. Sí. Entonces como que compartir ya música de otro lado, como que me van a silenciar el video y dijimos de ahí súper bien que sea poder compartir música de artistas del Cantón de Pérez Celedón y de ahí que yo aprendí de verdad que a tener una cercanía diferente con la música tan bonita que tenemos acá y llegarle a la gente también con música nuestra del Cantón de Pérez Celedón. Y que no solo es nuestra, sino que es buena. Sí, que es muy buena. Muy buena. Aquí hay músicos de gran calidad que yo un día, de hecho, hablando aquí con los compas de Trincheras, les externaba esa duda, porque yo, por lo menos en Pérez, estoy como muy aislado del medio artístico, porque vivo allá en una jungla donde nada llega. Pero yo he sido un ávido escuchador, no sé si escuchador está bien dicho, pero oyente de música nacional toda mi vida. La primera banda de la que fui fan que recuerdo fue Evolución, y de ahí para adelante, banda que salía, yo buscaba toda la música, cómo descargarla, cómo tenerla, pero curiosamente, dentro de todas las bandas ticas que he escuchado y que me encantan y que he ido a conciertos, ninguna es de Pérez. Porque ahorita ya ha habido como un poco más de que producen y publican y demás, y ha ido uno como encontrando un poquito a estos artistas, pero cuando yo crecía y era fan de todas estas bandas, como hasta el 2014
¿qué te puedo decir? Como 19, que empecé a empaparme un poquito de los artistas de aquí, no conocía nada. Entonces yo le decía a ellos, ¿qué pasa, digamos, y no sé cómo lo ves vos, que estás más empapada en esto y que los conoces más de cerca, qué pasa que esta música que se crea aquí en Pérez no sale de acá? Me parece a mí que no llega, digamos, no llega porque muchos de estos artistas nacionales yo los escuchaba por la radio, por ejemplo, que llegaban a 40 Principales o a Radio U o a todos estos lugares, pero aquí en Pérez me parece, o no sé si ya cambió un poco, digamos, pero me parece como que ese arte se queda acá, como que sale muy poco. Sí, bueno, ya tenemos 5 años y casi 6 de estar trabajando y hemos conocido, por dicha, a mucha gente que trabaja en la música y que son personas del cantón. Y como le digo, para mí inclusive ha sido toda una escuela y un reaprender a valorar el talento que tenemos en el cantón, porque pues sí, pasa, digamos, mi vida antes de Tarde Arte era más, sí, música de afuera, del país un poco, de otros artistas, pero sí como ya música de otros lugares. Latinoamericana o en Sí, inglés o así. porque es lo que se consumía en emisoras Claro. o en televisión y todo esto. Entonces, en el momento en que ya pudimos tener nuestro propio medio y enfocarnos en la parte artística y darle también ser un tipo de ventana para nuevos discos o nuevos temas musicales o conciertos o ese tipo de cosas de artistas de acá, a mí me enseñó mucho a valorar el esfuerzo que cada una de esas personas hace por componer una canción, por producirla, por todo lo que son las mezclas de sonido, por promocionar sus temas, hacer giras de medios, ese tipo de cosas que uno no imagina que es tan complicado y que lleva tanto trabajo. Y aprendí a tomarle muchísimo cariño, no solo por el trabajo que lleva, sino porque realmente son canciones que me encantan. Yo escucho y ahí en la casa tenemos ya nuestras piezas que ponemos a sonar a veces. Me encanta muchísimo escuchar a un Armando Jiménez, por ejemplo. Me encanta Raquel Ortega y Rebeca Ortega, y bueno, todos los Ortega que son súper cargas también. Tengo algunas canciones ahí predilectas de Armando Román, por decirle algo, y no es mentira, o sea, no es como para quedar aquí bien bonito, sino que de verdad nos gusta y me gusta escuchar canciones de acá, de Cristian Picado, que tiene también temas muy, muy bonitos, y tanta gente que Tarde Arte me ha permitido conocer y también hacerme seguidora del trabajo que hacen, porque es increíble. Claro, sí, pero no sé si compartís como esa idea de que ese arte se queda muchas veces acá, Sí, ¿verdad? sí, por eso mismo, de que ya sea a nivel de medios de comunicación o de actividades que se hacen, sí, muchas veces falta ese apoyo al artista de acá, o sea, no solo que sean, como dicen, teloneros de alguien, sino que ellos tengan su propia tarima. Por ejemplo, no se ha hecho, digamos, en Pérez, nunca he escuchado yo que se haga, por ejemplo, un festival de cantautores. Que muchos de ellos, los artistas que han nombrado, la mayoría son cantautores, ¿verdad? Sí. Son música... Componen su música. Sí, y no solo eso, sino que muchas veces a voz y guitarra y demás, ¿verdad? Que es como el formato, no tanto banda, sí hay banda, pero es más como cantautor. Y no, por ejemplo, en Heredia, San José, es común que se hagan, incluso hasta en el Melico Salazar, se hacen festivales de cantautores, y aquí en Pérez, pues yo no he visto, y las veces que hay conciertos es como Los Ajenos y Percance, que todo bien con lo que hacen, pero es como siempre repitiendo sobre lo mismo. Y por ejemplo, la Expo invierte un montón de dinero en hacer un festival artístico, pero no hay espacio para el artista local, o por lo menos yo a los que he ido nunca los he visto, y a mí me duele, me parece lamentable que falten estos espacios y que esa música se quede acá también. Sí, yo en estos años he visto cambios, eso es bueno. Siempre queda mucho por hacer, quedan más espacios por abrir, más apoyo que dar. Yo creo que en eso siempre va a hacer falta, no solo en la música, en todas las áreas artísticas, hablando como en el Cantón de Pérez Celedón, pero es importante como tener claro dos cosas, creo yo. Lo primero que todo este tema de identificarse con elementos nuestros, la música, la pintura, la danza, que sea del cantón, es un tema muy de aprender, de enseñar y de transmitir a la gente, y eso no es de hoy para mañana, y lo he visto, insisto, en estos 5 años y resto, de que comunicar aspectos culturales
lleva tiempo. Claro. Y probablemente yo no sé si vaya a llegar a vivir en una sociedad donde se apoya 100% al músico local, al músico del cantón o al artista, pero sí he visto pasitos pequeñitos pero sumamente importantes en diferentes espacios públicos, alguna empresa privada por acá que ha hecho evento y que me ha solicitado recomendaciones, que me pasó hace poco, de hecho, que hicieron una actividad, una empresa privada y que quien conocía, que querían hacer como una actividad más de enfoque local y yo les dije, tal, tal y tal, y por dicha los llevaron a la actividad y se les pagó también por eso, porque también es como decirles, bueno, ellos también requieren ahí algún tipo de remuneración. Me dijeron, no hay ningún problema, dígame quiénes, y los recomendé. Y ese tipo de cosas, yo creo que cuando ya se empieza a ver el apoyo de empresas, la misma municipalidad que ha estado abriéndose a espacios también para músicos. Sí, que de hecho ahora que se celebró, ahora que dices de la Muni, ahora que se hizo la feria de turismo, hubieron una tarima con artistas. Con artistas de acá. también, y bueno, hacen conciertos, o algunas actividades donde los llevan también para llevar su música. Bueno, Cristian Picado, que está muy como por ahí presentándose con Amuni. Entonces sí, son espacios que se han ido abriendo que tal vez era muy diferente hace 5 o hace 10 años, claro, que era más restringido. Y es un panorama mejor ahorita, pero insisto, siempre va a hacer falta. Sí. De todo el mundo va a hacer falta más apoyo. Sí, y no sé, yo me asombro cuando veo a los artistas que hay aquí en Pérez porque son increíbles. Por ejemplo, Eduardo Montero y, bueno, Cito también, el hermano, y Carol Barbosa, sí, y estos músicos que los conocí como un poco más de cerca. Y yo paso escuchando a Eduardo, por ejemplo, y a Carol cada rato, sí, ahí los pongo mientras breteo, porque tienen un talento increíble. Incluso cuando yo vivía en Heredia, me vinculaba mucho con músicos de allá, y siempre decían, los músicos de Pérez todos son increíbles, porque vienen súper bien educados, son muy talentosos, y entonces se hablaba muy bien, pero uno se iba, por ejemplo, a la radio y no se encontraba. Y qué dicha que ya está cambiando un poco y se está abriendo la escena para que haya más espacios. Sí. Creo yo que todavía hay mucho trabajo que romper, claro, y parte de la idea también del podcast es ese, pues darle una imagen a esas personas que cuenten su historia, un espacio para que hablen, que todos los que has mencionado, espero que nos alcance, claro, el tiempo y la producción para poder llegar a tenerlos acá. Y con el tema de los emprendedores, ¿cómo ha sido ese proceso? Ay, ha sido muy lindo. A mí entrevistar y conocer a los emprendedores me ha cambiado la vida en muchas maneras. O sea, vamos a ver, arrancamos Tardearte enfocado al arte, a gestión cultural y todo eso, y sigue siendo nuestro fuerte, pero en el camino también comenzaron a aparecer personas emprendedoras. Es la señora que hace jabones, el muchacho que hace instrumentos musicales, que conozco uno también, tantísima gente, la señora que hace joyería, no sé, alguien que hace artesanías, ese tipo de cosas. Y me ha cambiado mucho porque son personas sumamente cálidas. El sector emprendedor nos ha apoyado, pero cantidades en Tardearte, con sorteos, y sorteos que nacen de ellos muchas veces. Decir, ay, quiero regalar esta velita en el programa, o quiero regalar un tour guiado ahí a un emprendimiento turístico, o quiero lo que ellos hagan, lo regalan, una muñequita y un amigurumi, ese tipo de cosas. Y cuando se nota que lo hacen como con ese corazón de decir, yo quiero regalar algo para la gente que nos ve, eso significa un montón. O cuando tal vez hemos hecho sorteos y le decimos ahí a una Glenda Jiménez, Glendita, vamos a hacer sorteo, y ella, claro, mi chiquita, usted no tiene ni que preguntar. O doña Leda Calderón, que es artesana, tantísimas personas. Nos hemos apoyado mucho, y yo creo que no seríamos tampoco lo que es ahorita Tardearte sin el sector emprendedor, definitivamente. Me encanta ir a las ferias de emprendimientos, es como mi ambiente. Yo digo, llego y hablo con todo el mundo, y soy una persona sumamente callada, entonces ahí como que me siento muy, muy en confianza, y las personas siempre son muy amables, y ha sido como un sector muy lindo, los emprendedores. Es bonito porque yo creo que hay como cierta camaradería entre
entre las personas que emprenden. Sí, sí, sí. Como que se apoyan entre sí, se pasan información y que no vamos a tal feria y compartimos carro, o yo voy, yo la llevo, y todo eso lo he visto. Yo no me he mezclado tanto porque mi emprendimiento es localizado allá, ¿verdad? Pero sí lo he visto como con personas que conozco. También estuve como en ferias que al inicio recuerdo que Pablo me invitó a un evento que habían hecho ustedes en el complejo. En el Complejo Cultural de Emprendedores. Sí. Exactamente, sí. Y yo le decía a Pablo, qué bonito, gracias porque me invitaron, porque cuando eso yo tenía 1 o 2 meses de haberme venido para Pérez a intentar emprender, a ver por dónde buscaba algo mío. Y le decía a Pablo que yo me sentía solo, porque allá arriba, digamos, en mi pueblo, lo normal es la agricultura. Entonces sí hay empresas y demás y como algunas ideas, pero por lo general todo el mundo siembra su café, su aguacate y listo, ya eso produce suficiente para vivir bien. Entonces no había como proyecticos de turismo y eso. Yo le decía a Pablo, yo no sé qué hay en Pérez, no sé cómo está el tema, no sé cómo está el ecosistema aquí. Sí. Y al llegar y ver ese montón de gente, yo estaba súper emocionado porque además el tema de negocios, yo veía a un señor que yo estoy haciendo un producto para lavar carros sin agua y yo, pero eso es demasiado innovador. ¿Por qué no está en Silicon Valley? Sí, y un montón de ideas y otras que decían, yo estoy haciendo esto y yo, qué chido si a usted se puede hacer, ¿verdad? Y como que mi mente vuela cuando veo a todos estos emprendedores porque es muy chiva. Y yo soy un fiel creyente de que el desarrollo de un país y de que la fuerza de una economía está en los negocios locales. Sí, no estoy para nada en contra del tema libre comercio, de traer inversión extranjera directa y demás. Me parece que son motores económicos también, pero el tema del emprendimiento en países mucho más desarrollados es prioridad, digamos. Alemania, Dinamarca, Finlandia, esos países, el fuerte de su economía son los negocios locales, son las empresas locales quienes hacen que las economías sean lo que son hoy, y la cultura que hay empresarial y la cultura de trabajo y la cultura que hay ahí. Y creo yo que en Costa Rica a nivel institucional se ha dejado como un poquito por ahí, como sí, ahí están los grupitos de emprendedores y eso, y hasta ahorita se les está empezando como a poner el ojo, a capacitarlos, a darles ayudas, acceso a créditos y demás. Pero hace un tiempo también era, o siempre ha sido como complejo emprender, al igual que el arte, creo yo, aquí en este país. Sí, creo que tanto el emprendimiento como el arte o sea, la gente que tiene su negocio propio y todo, es muy complicado, y lo he visto yo de cerca entrevistando, visitando emprendedores, porque todo es dinero, o sea, todo conlleva su costo económico, y no solo eso, sino que la gente les apoye, que conozcan lo que hacen, que les guste también, o sea, que de verdad digan, bueno, voy a darme la oportunidad de probar ese champú o ese jabón o de comprar esos aretes o de lo que sea que hagan, parecido al arte. O sea, es darle tiempo a la gente para que se identifique con lo que usted hace, que lo recomienden, que de verdad lo apoyen. Y el apoyo viene a veces desde seguir en redes sociales, siempre lo decimos. Desde un like. Desde un like, que significa el mundo a veces para un emprendedor que comparte, no sé, tal cosita que hizo y ve uno o 2 likes. Y siempre lo decimos en el programa, o sea, el compartir no conlleva ningún tipo de costo económico, siempre y cuando sea algo que a mí me guste también. El compartir, el comentar, eso le puede subir el ánimo muchísimo a alguien que está emprendiendo y que tiene dudas de si sigo o no. Y puede ser decisivo entre seguir o no con una idea de negocio. Sí, la respuesta en redes sociales, y lo sé por experiencia propia también. Uno hace una publicación esperando que la gente reaccione, que lo comparta, que les guste, ¿verdad? Y siempre está como ese miedito de cómo va a reaccionar la gente. Pero sí, para la gente emprendedora, de verdad que son sumamente valientes. Y más ahora, después del periodo de pandemia. Conversaba hace unos días también de ese tema, de que la pandemia sirvió para pulir muchos emprendimientos. O sea, totalmente, los que sobrevivieron son los que van a seguir. En este periodo de 2 años lograron, no sé, algunos capacitarse en ciertos aspectos o ya formalizar algunas cosas de marca, de logos, de empaque, inclusive alguna canales de distribución. Sí, canales de distribución, algunos inclusive hasta con su propio local en plena pandemia. O sea, eso fue increíble ahí, que llevaran sus productos, se arriesgaran a decir, bueno, vamos a ir estos meses a un local ahí, y pues les fue bien y ahí van.
Entonces, Sí, igual creo yo que la pandemia propició mucho eso también, porque de repente todo el mundo vendía algo. En pandemia, Ujú, como se cerró, como la economía se pausó, la gente ocupaba comer, ocupaba claro. hacer algo, y en Facebook y redes sociales eso era un mercado. Sí, sí, hay Eh, trueques, sí, de sí, todo. Desde te cambio una bolsa de arroz por 2 paquetes de ajá, pasta hasta, o por una gallina, lo que sea, hasta negocios que hasta el día de hoy continúan y que, mira, es que nacimos en pandemia porque no sabemos sí, qué hacer y empezamos a vender chicharrones. sí, sí, Y sí, hoy es una chicharronera o una venta de pollo o qué sé sí. yo, que vamos a ver, no son innovaciones, pero a fin de cuentas son negocios que le dan trabajo y dan sustento a familias, pues. Sí, ahora que dice eso, yo no sé a cuántas personas, porque sí han sido muchas que les pregunto, bueno, ¿y cómo inició en este último año? Ujú, ¿Cómo inició su proyecto de tal cosa? Nacimos en pandemia, ahora que usted lo dice. ujú, Y es la respuesta que he escuchado con más frecuencia en el último año de nacimos en pandemia o arrancamos en febrero y ya en marzo llegó pandemia y bueno, aún así seguimos adelante. Entonces ujú, fue todo un reto para todo el mundo y ellos también, los emprendedores y las emprendedoras bueno, le hicieron frente a eso y de verdad claro. que para mí es todo un ejemplo todas estas personas. Ujú. ¿Y cómo, André, cómo ha sido el proceso de hacer que Tardearte sea financieramente sostenible Ujú. y el crecimiento de las redes, que tenga ese... Porque ahorita son redes muy sólidas, ¿verdad? Creo yo, ya están bastante consolidadas, Sí, pero sí, en algún momento, como todas las redes, fueron muy pequeñitas, ¿verdad? claro. Gracias a Dios, yo siempre digo que, que Dios bendice cada cosa que hacemos y bueno, el día que algo ya no funciona en nuestro trabajo va a ser porque Él nos está diciendo cambien de rumbo, digo yo, Ujú, porque el día de hoy el cariño de la gente, que las personas confíen en nosotros para hacer una entrevista, para compartir su trabajo, eso no es que seamos muy cargas o qué buena que es haciendo entrevistas, eso es Dios para mí en primer lugar, o sea, que Dios está presente en todo lo que uno hace y ha sido un reto también, o sea, hemos tenido que emprender igual que tanta gente que acabamos de ujú, mencionar, ujú. tener mucha paciencia, porque sí, al inicio pues nadie ubica y mucha gente todavía no ubica tal vez lo que somos, pero sí ya muy diferente a lo que éramos hace 5 años. Y ha sido un proceso de hacer diferentes actividades para interactuar con las personas, de hacer que un sorteo, Que poner la marca donde se sí, pueda. donde se pueda, exacto, eso, esto, Ujú, ¿verdad? ujú. Poner la marca donde se pueda, que la gente lo vea, que lo ubique y tener mucha paciencia y entender que requiere tiempo y ahora que decía que sea financieramente estable, también yo creo que esa es de las cosas que más ¿Qué más? cuesta Sí. totalmente y especialmente para un medio de comunicación nuevo, cuando arrancamos, obviamente, que además se enfocaba en cultura, que Ujú. no era noticias, sucesos, deportes, acá Hay del muy cantón. poco para que se haga viral. Sí, y vamos a ver, son líneas informativas sumamente valiosas y que se necesitan, y Sí, lo, y lo- y totalmente. lo hemos visto recientemente con tanto cierre de camino, o sea, se necesita totalmente, pero mm, cuando hablamos de cultura, de difusión artística y todo esto, como que a veces se puede tender a pensar ¿y quién va a ver eso? ¿O a quién le interesa eso? Ujú, Y entonces creo que agradecemos muchísimo a los patrocinadores que nos han apoyado desde el inicio y creo que han tenido una visión diferente totalmente. O sea, el ujú. apoyar a gente joven que está emprendiendo en un medio de comunicación cultural y quedarse, permanecer en el tiempo, porque sí tenemos ya bastantes que gracias a Dios nos acompañan hace rato, eso definitivamente yo creo que dice que son personas con una sensibilidad distinta. Sí, No solo claro. como que así yo estoy pagando, sino yo creo en el trabajo que usted hace y me gusta y lo sigo y lo comparto. Y son personas a las que les agradecemos muchísimo el apoyo. Entonces, no sé si le respondí la pregunta, pero No, sí, 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 sí. sí. No sé, tal vez a nivel de redes sociales, yo es que ahorita como estoy con el proceso de, Ajá, de crecerlas y de generar el contenido, por ejemplo, tengo muchísimas dudas con Facebook. sí, Estoy a punto que lo cierro. ajá, Sí, porque, qué sé yo, por ponerlo como en números comparativos, un video, el mismo video en Instagram puede tener 5.000 vistas y en Facebook 10. ujú, Y yo digo, la página no crece, a pesar de que se publica todos los días contenido, todos los días, todas las semanas están saliendo sí, los episodios completos, todos los días salen reels. Y digo, qué ganas de cerrar esta hora y dejarme de complicar y sí, quedarme con TikTok y Instagram y YouTube, que son
los que al parecer funcionan. También entiendo que puede ser por el tipo de contenido. También. Porque ustedes hacen es en vivos, ¿verdad? En Facebook. Hacemos en vivos en Facebook todos los días. De hecho, es la red social más fuerte para nosotros. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos TikTok. Ese es el más nuevo. Y apenas le estoy agarrando ahí como el toquecito del TikTok. El Instagram es el segundo y el Facebook el primero, porque ahí arrancamos, ahí es donde mucha gente nos conoció. Sí, es que tiene mucho tiempo de estar ahí. Exacto, también. Entonces tal vez de las tres es la más fuerte, pero tratamos de dar igual cariño a todas las redes sociales porque entendemos que existen públicos distintos. Y sí, el tema de manejo de redes es sumamente complicado. Sí existen 1000 métodos y teorías y cosas que dicen, bueno, implemente esto y ayudan mucho, pero también en nuestro caso ha sido conocer a quién le estamos dirigiendo nuestro trabajo. El tema de crear comunidad. Sí, o sea, saber, bueno, en Facebook, ¿quiénes nos ven? Nuestro público es mayoritariamente señoras y señores. En Instagram, gente más de 20, 30, ¿verdad? Por ahí. En TikTok, por ahí anda. Entonces, en Facebook vamos a atender más así a los en vivos, cuando hacemos notas en video, también por ahí. A la gente le gusta mucho ver galería de fotos, en nuestro caso, hemos visto que les encanta, responden muy, muy bien en Facebook. En Instagram más por las historias, más por videos cortos de 1 minutito ahí. Sí, Reels. Exacto, Reels, como un extracto de la entrevista nos gusta hacer. Y en TikTok la entrevista pero más cerca, o sea, como que se vea la toma más cerca de Isaac, más cerca de Andrea, diferente al que sacamos de Instagram, que es más la toma más lejana, ¿verdad? Así como sale en Facebook. Entonces, ese tipo de cosas y ir conociendo, bueno, la gente no reaccionó tan bien a esto, pero bueno, no pasa nada, vamos a probar con este estilo. Y ya ir viendo las reacciones. Entonces, yo sé que cuando voy a una feria, tengo que tomar muchas fotos para Facebook. Tengo que sacar ahí algunas historias para el Instagram y como hay algún videito o algo para TikTok, pero es como saber uno de todas las redes que tiene, qué tipo de material voy a sacar de una misma actividad, o sea, ya ir con la mente clara de necesito fotos, necesito este tipo de video, que sea una entrevista o sea solo un panorama y le pongo musiquita, o sea, ya todo eso uno lo tiene que ir, lo tiene que llevar claro en la mente desde que va a grabar o antes desde que va a grabar. Sí, ya es parte de la preproducción que lleva el proceso. Total. Andrea, ya para ir cerrando, ¿qué sigue con Tardearte? Digamos, ¿hay algún proyecto en específico que quieras mencionar? O me imagino que obviamente van a seguir todos los días con sus envíos y sus proyectos, ¿verdad? Que ya tienen, pero no sé si viene algo nuevo que quieras contar, algo que estén promocionando, que estén trabajando ahorita. Bueno, vamos a ver, en la parte de lo que hacemos siempre, sí, el programa de lunes a viernes a las 4 de la tarde en nuestro Facebook Live de Tardearte Revista Cultural, ahí eso sí, Dios primero, ahí seguimos, a las 4 de la tarde. Bueno, en un punto aparte, pero damos talleres para hablar en público, entonces siempre es algo como que estamos en constante proceso, muy activos en eso. Y en futuros proyectos sí como grabar más material tipo documental. Ya tenemos varios en nuestro canal de YouTube, sacamos documental del mercado, del complejo y de la biblioteca, y sacamos uno de la radio generaleña, muy bonito para que lo vayan a ver el canal de YouTube de Tardearte, y la idea sería ojalá en el siguiente año sacar otro material así, porque no es algo que hacemos todos los meses, precisamente por la producción que lleva, la edición, que sea un material ojalá lo más bonito posible para la gente y consume mucho tiempo, entonces tal vez sí como un documental de varias temáticas que tenemos en mente, pero sí sería algo que queremos trabajar, a ver qué tal. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por venir, por apuntarse, muchísimas gracias por el espacio, como dije al inicio, el espacio que siempre abres para quienes estamos detrás de las organizaciones comunales y de proyectos. Espero que el proyecto siga tal y como va creciendo y que siga con ese cariñito que se ve que les tiene la gente. Ahí yo a veces me meto a redes a chismear un poco y ahí se ve el cariño que les tiene la gente, se ve esa comunidad, esa camaradería que han tenido con la gente que lo sigue. Ojalá que eso no se acabe y continúe por mucho tiempo más. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por ver, escuchar. Vayan al Facebook y al Instagram de Tardearte, al TikTok, al YouTube, a todo lado, y les dan like, les dan suscribirse. Igual al podcast, al de La Raíz, vayan a nuestro Instagram, ahí estamos publicando todos los días extractos de las entrevistas. Ahorita estamos, bueno, cuando ustedes vean esto probablemente ya no, pero ahí hay de todo, hay historias de emprendedores, hay historias de artistas. Ahorita estamos tirando unos sobre cacería ilegal,
que estamos tratando como de sembrar un poquito de conciencia con un amigo de ahí del pueblo, que el tema ahorita nos toca mucho. Y pues nada, síganos en redes, síganos en YouTube, denle suscribirse, denle like, compartan. Recuerden, como dijo Andrea, compartir es gratis y ayuda un montón. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Isaac, un gusto, de verdad. Nos vemos.